En el 2014, la refinería ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, contempló un derrame de hidrocarburos en aguas residuales en uno de sus ductos, provocando la contaminación del río San Juan y su ecosistema. La expulsión de estos hidrocarburos tuvo consecuencias en materia de salud y económicos, afectando a los terratenientes cercanos, a sus familias y a sus cultivos. Nuestra misión es buscar una manera de limpiar el río para mejorar la calidad de vida a sus alrededores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que limpiar? El petróleo en sí es una mezcla líquida oleosa, bituminosa compleja de diferentes tipos de hidrocarburos y otros compuestos que se muestran al aplicar distintos métodos de separación. La parte importante obviamente son los hidrocarburos, compuestos orgánicos conformados principalmente por carbono e hidrógeno. Estos son bastante dependientes de la longitud de cadena de carbonos, pues esta define sus propiedades fisioquímicas, como la geometría molecular o el estado en donde se puede encontrar a temperatura y presión ambiente. La clasificación de los hidrocarburos es la siguiente. Tenemos los alifáticos, que son cadena de carbonos lineales, y se dividen en tres: parafinas, quienes son los saturados, o sea, solo tienen enlaces simples, y las olefinas y acetilenos, quienes cuentan con enlaces dobles y triples respectivamente. Enseguida tenemos los cíclicos, que se dividen en dos: naftenos y aromáticos. Los primeros son los saturados, quienes solo cuentan con enlaces simples. Los aromáticos son los que cuentan con enlaces dobles o triples. Esta es una cadena de carbonos cíclica. Bueno, aquí tenemos a los ejemplos de cada tipo de hidrocarburos. Tenemos primero las parafinas con el metano. Esta es la estructura de Lewis y tiene geometría molecular tetraédrica debido a los 4 enlaces alrededor del átomo central. Los olefínicos tenemos como ejemplo el propeno y, como pueden ver en la estructura de Lewis, es una geometría molecular lineal. Para los naftenos tenemos como ejemplo el ciclohexano y tiene una geometría molecular cíclica. Y para los aromáticos tenemos como ejemplo al benceno. Esta es la estructura de Lewis y tiene también una geometría molecular cíclica. En cuanto a los ejemplos de los derivados de azufre y oxígeno, tenemos al ácido sulfónico, el cual tiene esta estructura de Lewis. Esta R lo que representa es una cadena más adelante de carbonos y hidrógenos. En cuanto al agua, esta es la estructura de Lewis. Como podemos ver, tenemos dos pares de hidrógenos que no están en bonding, por lo cual empujan a estos dos hidrógenos haciendo una geometría molecular bent. Entonces, también es importante que entendamos las fuerzas intermoleculares de cada molécula. Por un lado, los alcanos, alquenos, alquinos, parafinos y aromáticos son moléculas no polares, lo cual indica que las fuerzas intermoleculares únicamente son dipolos inducidos. Por otro lado, los derivados del óxido y del azufre son moléculas polares. Gracias a esto cuentan con dipolos permanentes. Y lo más importante, el agua, aparte de ser una molécula polar, también cuenta con puentes de hidrógeno. Gracias a esto recibe las fuerzas intermoleculares más fuertes que existen dentro de nuestra situación. Para determinar las propiedades físicas y químicas del agua y los hidrocarburos, es crucial observar las fuerzas intermoleculares que se encuentran en sus moléculas, ya que estos determinan muchas de sus propiedades. El agua contiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, por lo cual si observamos su estructura de Lewis, podemos determinar que tiene una interacción dipolo-dipolo, pero también tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, lo cual hace que las fuerzas intermoleculares sean más fuertes. Esto causa que las propiedades de densidad, punto de ebullición, tensión superficial, viscosidad y punto de ebullición sean más altas que las de otros líquidos, y que su presión de vapor sea menor. Ya que el agua es un compuesto polar, únicamente podrá ser soluble con otros compuestos polares. Por otro lado, la mayoría de los hidrocarburos son no polares, como lo podemos ver en la imagen, lo cual significa que tienen fuerzas intermoleculares más débiles de dipolo inducido. Esto significa que sus propiedades de densidad, punto de ebullición, tensión superficial, viscosidad y punto de ebullición sean bajas, y que tengan una mayor presión de vapor. Y ya que son compuestos no polares, no son solubles con el agua. También existen los compuestos derivados del oxígeno y el azufre, como el ácido sulfídrico, que se encuentra en el petróleo. Ya que estos compuestos son polares y también poseen la capacidad de formar puentes de hidrógeno, estos sí pueden ser solubles con el agua. Nosotros escogimos como solución los agentes de viscoelasticidad. Cuando el petróleo está en la superficie del agua, debido a que es menos denso, ocurre un fenómeno llamado dispersión, que es cuando pequeños pedazos empiezan a hundirse y se quedan aquí contaminando más el agua y haciendo menos controlable el petróleo, ya que a pesar de que se quite la capa de arriba, siguen estando estos aquí. Para esto necesitamos los agentes de viscoelasticidad, para hacer el petróleo más viscoso, que resista más el fluir y así no sea tan fácil que se venga abajo. ¿Cómo hacemos el petróleo más viscoso? Bueno, por medio de polímeros de cadenas muy largas. Sabemos que la viscosidad aumenta conforme aumenta la masa molar. Entonces, si disolvemos alguna solución en el petróleo que la haga
que la haga tener mayor masa molar, entonces será más viscoso. Y ahí entran los agentes de viscoelasticidad, los cuales son polímeros de masas molares larguísimas, como se puede observar aquí. Cabe mencionar que un polímero pues, es un compuesto orgánico, compuesto principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y también puede ser nitrógeno, los cuales son no polares. Como son no polares y el petróleo también es no polar, debido a que está compuesto de hidrocarburos, se disuelven formando una sustancia más viscosa, debido a la mayor masa molar, como ya lo explicamos. Debido a esto, ya no será tan fácil que se disperse por aquí, quedará el petróleo en la superficie del agua y se podrá extraer más fácilmente por medios mecánicos o principalmente también por skimmers, que son máquinas que remueven el petróleo de la superficie del agua. La toxicidad de los agentes de viscoelasticidad no se tiene mucha información, sin embargo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con poca información que tiene, supuestamente al parecer no son de alta toxicidad. Además, se sabe que el agua tiene que ser inodora, sin olor, incolora, sin color, insípida, sin sabor y límpida, que no tenga ningún tipo de mancha. El petróleo tiene elementos que son mucho más tóxicos que otros y por sus tipos de enlaces y moléculas hay algunos elementos que son solubles en agua, otros elementos volátiles o simplemente elementos sólidos, lo que hace que sea aún más difícil encontrar una sola manera de separar el agua y el petróleo. Debido a la dificultad que tiene este proceso, es muy importante ser muy meticulosos con todas las medidas de seguridad y regulación que aplican para las empresas que se dedican a la manipulación de hidrocarburos, ya que no solo la flora y la fauna que habitan el río San Juan se ve afectada, sino también las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, ya que las plantas, la carne de los animales que estén nutridas con esta agua serán dañinas para la salud, porque ingerir o inhalar hidrocarburos puede causar irritación en los pulmones, tos, asfixia y problemas neurológicos, debido a que en el petróleo se encuentran componentes muy peligrosos como los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos. En términos ambientales, el 8 de febrero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al artículo 4 constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. La química es un tema de gran importancia, ya que este siempre está presente en nuestra vida cotidiana, y nos provee con conocimientos sobre sustancias e interacciones entre elementos para la solución de problemas que surgen. Hoy en día la química ayuda a resolver grandes problemas médicos, ambientales, físicos, que sin ella no serían posibles de arreglar.